Vamos con uno quizá de los más importantes y los más influyentes, que es Theodor Biecher. Theodor Biecher, de la retórica contemporánea. ¿Por qué retoma tanta importancia la retórica y específicamente Theodor Biecher? Vamos a ubicar el año, es 1950, y se da después de una interpretación del derecho, o de una reinterpretación del derecho. Si bien es verdad que la retórica y el arte de convencer eran muy importantes para Cicerón, para Quintiliano, para Aristóteles, etcétera, ellos hacían estudios filosóficos, prácticos o docentes de la retórica. Pero a partir de 1945, cuando se rompe esta dualidad, cuando se rompe esta sinonimia entre el derecho y la ley, durante muchos años, quizá desde la Revolución Francesa, entendíamos al derecho como sinónimo de ley. Es decir, es más, no sé si les ha tocado decir que están estudiando leyes. Cuando les preguntan, ¿qué estudias derecho? Ah, estudian leyes, ¿no? O la escuela de leyes, quizá. Entonces, porque desde ese entonces nos hemos acostumbrado a entender que el derecho y la ley es lo mismo. En 1945, en los tribunales de Nuremberg, se rompe esa sinonimia. Se rompe esa vinculación quizá indisoluble entre el derecho y la ley. El derecho no era la ley. No esta ley de los judíos, pero no esta ley que mataba a los judíos, no esta ley de los nazis, no la ley del apartheid, no la ley que es extremadamente injusta, según lo que decía Gustav Radbruch. Entonces, no esta ley injusta, esta no va a ser considerada como derecho. Entonces, por eso se hacía necesario entonces argumentar por qué la norma jurídica, por qué la ley era injusta. Entonces, había que tomar un nuevo respiro de cómo interpretar la norma jurídica. Nuestra clase de argumentación, nuestra clase se llama argumentación e interpretación jurídica, porque nos toca interpretar la ley y quizá a lo mejor hasta llegar a desobedecerla con lo importante que es la ley, con lo fundamental que es la ley. Pero habrá ocasiones que la ley sea injusta, tendremos que desatenderla, tendremos que no atenderla. En este caso, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación este año, justamente este año 2021, nos pone y nos dice, no, hay una ley que es injusta, esta ley que sanciona a las mujeres por decidir sobre su cuerpo y por interrumpir el embarazo, esa ley es injusta. No atiendan esta ley, porque esa ley es extremadamente injusta, ataca directamente la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo de las mujeres. Entonces, es importante cómo argumentamos esta parte. Y vimos extensos argumentos del ministro Arturo Saldívar Lo de la REA, de la ministra Piña, etcétera. Vimos argumentos realmente muy enfáticos del por qué esa ley era injusta. Esta parte ya la maneja Theodor Biecher a partir de 1950. A partir de que se fractura esta sinonimia entre derecho y ley, a partir de ahí surge la necesidad de argumentar mejor. ¿Sale? Vamos con la diapositiva número 23. Por favor, si fuera tan amable, Andrea, ya que está por ahí, y me ayuda, por favor. ¿Es la que dice la finalidad? ¿Empieza así? No, la 23 empieza con lo que nos interesa destacar. Ok. Lo que nos interesa destacar de la extensa obra del profesor Maguncia, para lo que aquí nos ocupa, es la relevancia que le reconoce a la retórica, como él mismo nos dice. El nuevo vuelco hacia la retórica que en nuestro ámbito se lleva a cabo desde los años 50 ha proporcionado nuevos aspectos para los análisis descritos. Sí, es decir, este maestro ya de Maguncia, este maestro Theodor Biecher, ya nos establece esto. Dice, ellos se refieren, entre otros, a la problemática del lenguaje, cuestiones de lógica operativa, así como también nuevas cuestiones de fundamentación. Por favor, saquen su Constitución y leamos el artículo 14 de la Constitución, que nos habla de cuestiones de fundamentación. Las autoridades, cuando nos dan una orden, cuando dicen qué hacer, tienen que darnos con un fundamento jurídico. Lo que ustedes empezaron a hacer el día de hoy, cuando empezaron a relacionar hipótesis normativas con casos concretos, justamente son problemas de fundamentación. Buscar la norma jurídica que fundamente lo que estoy diciendo, que fundamente lo que estoy pidiendo o que fundamente lo que estoy ordenando. Hagan el favor de leer el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, quien quiera de ustedes. Yo lo tengo, profe.
Por favor, ¿me ayuda, Lista? En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Ok, muy bien. Entonces, nos habla justamente de esta prohibición. Es decir, repítalo por favor, si fuera tan amable. Segundo párrafo del artículo 14 Constitución. Sí, profe. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, por pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Tiene que ser exactamente aplicable. Hace rato manejamos el ejercicio de Andrea, y Andrea se sentía víctima. Dice, es que me robaron. Y creo que es una frustración grande de Andrea, porque en clase dice, no, me sentí robada porque me quedaron debiendo 2,500 pesos, que es muchísimo dinero. Entonces, Andrea se siente robada. Pero como no se adapta exactamente, bueno, imaginemos que el celular que le robaron a Pedro fuera de 500 pesos, ¿no? Del Oxxo, ¿no? De esos cacahuatitos que venden para llamar, ¿no? Entonces, bueno, por lo de Pedro sí es delito y tiene que ir al Ministerio Público, y lo de Andrea no, aunque Andrea haya perdido 2,500 pesos o te esté pendiente 2,500 pesos y Pedro solamente 500 pesos. Bueno, pues lo de Pedro sí es robo y lo de Andrea no, porque se encuadra en la hipótesis normativa. Ese es el problema de la fundamentación. Cuando buscamos la norma jurídica adecuada al caso concreto, fundamentamos nuestra decisión. Bueno, resulta entonces que me van a expropiar mi casa porque va a pasar una calle por acá. Bueno, tienen que fundamentarme perfectamente bien por qué me van a sacar de mi casa. ¿Sale? Si van a meter a la cárcel, tienen que fundamentarme por qué van a meter a la cárcel, qué norma jurídica les faculta para quitarme mi casa, para meterme a la cárcel, etcétera. Leamos el tercer párrafo del artículo 14 constitucional. Por favor, si fuera tan amable, Cristal. El tercero, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundarán los principios generales del derecho. Bien, a falta de esto se va a fundamentar. La sentencia de un juez siempre tendrá que fundamentarse. Entonces, los problemas de fundamentación se van a las normas jurídicas, a la ley, a la interpretación de la ley, y en caso de que no, vamos a los principios generales del derecho. ¿Vale? Entonces, de tarea, por favor, para mañana, quedamos que para dejar tarea. Les prometí fervientemente que si tenemos clase hoy, no dejaba tarea para mañana. Entonces, bueno, me acuerdan que mañana les dejé la tarea, por favor, de buscar, cada uno de ustedes va a buscar 20 principios generales del derecho. No es para mañana, es para que mañana les deje la tarea para el otro viernes, ¿vale? 20 principios generales del derecho, ¿vale? Y que me los expliquen, ¿vale? Entonces, que básicamente es la fundamentación, es el fundamento de las resoluciones judiciales. Entonces, cuando hablamos de argumentar, hablamos de fundamentar, del apoyo que tenemos respecto de la ley. La siguiente diapositiva, la número 25, dice, pues una teoría retórica de la argumentación deberá presentar desarrollando la teoría de una teoría del discurso fundante. Se esperará de ella explicaciones sobre el uso del lenguaje y el diálogo. Entonces, es un discurso fundante. Cuando hablemos, vamos a hablar con fundamento, ¿sale? Esa es necesariamente nuestra posición. Vamos con la siguiente diapositiva. Por favor, si fuera tan amable, Viridiana nos ayuda. ¿Sí está Viridiana? Sí, maestro. Ah, perfecto, Viridiana, por favor. La diapositiva 26 empieza en el curso de estas reflexiones. En el curso de estas reflexiones es aproximadamente el siguiente. Si fundamentar es necesariamente argumentar y contraargumentar, entonces una actividad que solo es posible si se satisfacen determinados deberes de comunicación. La perspectiva retórica conduce, pues, a la cuestión acerca del comportamiento recíprocamente correcto de los hablantes. Bien, entonces, cuando hablamos de argumentar y de contraargumentar, hablamos necesariamente de lenguaje. Cuando vamos a argumentar, vamos a practicar este lenguaje. Es importante establecer esto, ¿por qué? Porque no solamente vamos a servir para fundamentar, para las sentencias, para las demandas, la contestación. Nuestra práctica de lenguaje, la forma de comunicarnos con la gente, va a ser siempre con su familia, con sus hermanos, con sus compañeros de trabajo, etcétera. Ocupamos procesos de comunicación. Convencer a quien nos está escuchando es fundamental, es importantísimo. Vamos con la siguiente diapositiva, ya casi terminamos, nos quedan 4 minutos más.
Sí, gracias, muy amable. Sin duda, es esa. El curso de esta reflexión me parece. El curso de estas reflexiones es aproximadamente el siguiente. El fundamental es necesariamente argumentar. No, esa ya la leímos, Esa es ¿verdad? la que, ajá. Sí, la siguiente, por favor. Sin duda. La figura de Perelman es una de las más influyentes en el desarrollo de diversas teorías de la argumentación jurídica. Al lado de Theodor Gewel, ha sido dos personalidades decisivas en el impulso extraordinario que ha recibido la retórica y la argumentación en general. Gracias, muchísimas gracias. Tanto Perelman como Theodor Viejer son fundamentales para este nuevo relanzamiento de la retórica. Reiteramos, a nivel internacional, obviamente, desde 1945, cuando se da esta ruptura, ellos son por ahí de 1950, cuando empiezan con sus estudios, y aquí en México, aun cuando ya venía esta oleada de los derechos humanos, se consolida de forma fundamental a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. ¿Sale? Vamos con la siguiente diapositiva. Por favor, Andrea, ¿nos ayuda? La importancia de la retórica, dice la diapositiva. La importancia de la retórica en las teorías y en el ejercicio de la argumentación resulta patente si se reflexiona que la lógica es la hija de la retórica e instrumento de la ciencia. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de un discurso y hablamos del discurso fundante, hablamos justamente de este procedimiento lógico, ¿vale? Entonces, muchos de ustedes me manejaron en el ejercicio justamente de Andrea, me manejaron este proceso científico y específicamente lógico, cuando me decían, bueno, es que lo que hizo Andrea fue un contrato de compraventa. Ella fijó precio, fijó cosa, entregó la cosa, aun cuando el precio no fue saldado totalmente. Entonces, lo que se da es un asunto civil, por ejemplo, o mercantil, me dicen algunos de ustedes. Entonces, haciendo un proceso lógico. Es que no se apoderó de cosa ajena mueble, que se apoderó con base o con sustento o con fundamento en un contrato de compraventa. ¿Sale? Que no fue saldado después, pero el origen o la génesis de la posesión o la génesis de la tentación o del apoderamiento fue un contrato de compraventa. Entonces, lo que me estoy manejando es un discurso básicamente lógico de premisas y consecuencias. La premisa, bueno, partimos de un contrato de compraventa. Hubo cosa y hubo precio. Le entregaron la cosa y el precio no fue saldado, pero entonces un contrato de compraventa. ¿Vale? Y así se situaron ustedes. ¿Por qué? Porque hicieron un ejercicio reflexivo de la lógica, ¿vale? De esos procedimientos, premisas y consecuencias. Es muy sencillo, sumamente sencillo y les va a servir para todo lo que hagan en su carrera profesional. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, hermanitos, leemos la 29 para llegarnos a la 30 y avanzarle ya, y ya los dejo ir a descansar. Por favor, Blanca, ¿nos ayuda, por favor? La diapositiva 29, no puede existir ninguna teoría. Ok. No puede, perdón, maestro, pero ya. No puede existir ninguna teoría de la argumentación y menos aún ejercitarla con éxito si no se contempla una estructura lógica. Este término, como se verá más adelante, admite una pluralidad de significados y no necesariamente se refiere solo a la lógica formal. Muy bien, ya la vamos a ver mañana entonces, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo, maestro, con la tarea eran 20 principios ¿de qué? 20 principios jurídicos. Se llaman principios generales del derecho. 20 principios generales del derecho, pero no son para mañana, son para el próximo día viernes. ¿Sale? No se apuren. Nada más me recuerden que mañana lo dejemos para tarea, ¿sale? Maestro, ¿va a ser video o lo vamos a escribir? No, lo vamos a escribir y me lo van a explicar después ya en clase. Ok, man. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna pregunta? No, que tengan buena noche. Cuídense mucho. Gracias por todo y nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Buenas noches.